Hola chicos, en esta tercera lección del capítulo de estructuras generales de las macros en Excel, vamos a aprender y a conocer qué son las variables y el tipo de datos que las conforman. Así que, bienvenidos a esta tercera lección. Hola chicos, como lo mencionamos en esta lección, vamos a revisar el mundo de las variables y los tipos de datos que conforman las variables dentro de C. Entonces, chicos, ¿qué es una variable? Una variable es un elemento dentro del código que nosotros vayamos a utilizar en la programación en Excel que nos va a servir para guardar una información o un conjunto de valores de manera temporal. Estos valores en esta variable, posteriormente dentro de las líneas de código los vamos a utilizar para realizar un proceso adicional en el que yo necesite desarrollar cálculos, ¿cierto? O generar una estructura diferente a través de los datos que tiene esa variable, o entregarlo como ya el resultado final del procedimiento o la función que yo esté desarrollando dentro de mi macro. ¿Listo? En programación, normalmente nosotros siempre vamos a contar con dos tipos de variables: variables explícitas y variables implícitas. Chicos, ¿qué significa esto? ¿Qué son las variables implícitas y qué son las variables explícitas? Las variables implícitas son variables que nosotros no vamos a definir dentro de la estructura de nuestra macro para poder desarrollarla o para poder utilizarla dentro de un conjunto de instrucciones. Por lo general, como yo no estoy definiendo estas variables, ellas no van a tener ninguna caracterización de tipo de datos. Por ende, va a poderme recibir cualquier tipo de información. ¿Listo? Ya que no va a tener como ninguna restricción o no va a estar amarrada a ningún tipo de datos que no me permita realizar cualquier proceso con ella. Importante lo que les voy a decir, no es muy recomendable trabajar dentro de las macros con variables implícitas. Pueden llegar a causar bastantes errores o inducirnos a cometer muchos errores o muchas equivocaciones dentro del desarrollo de las macros. El siguiente conjunto de variables que nosotros podemos encontrar son las variables explícitas. ¿Listo? Se llaman variables explícitas, chicos, porque antes de poder ir a utilizarlas, yo tengo que definirlas o declararlas dentro de la estructura de mi código, sea en el procedimiento, sea en una función. Y necesito entregarle una característica, un tipo de datos, para poder indicar que esa variable solamente me va a recibir o solamente me va a poder procesar el conjunto del tipo de datos que nosotros le estemos entregando dentro de la programación y que pueda realizar la ejecución de la instrucción que nosotros estemos indicando para ese tipo de variable. ¿Listo? Dentro del mundo de las macros, chicos, las variables van a poder tener un alcance, van a poder tener alcance a nivel de procedimientos o de funciones, o van a poder tener alcances a nivel de módulo. ¿Qué significa el alcance? Va a ser donde nosotros conocemos y podemos utilizar la variable. Entonces, si el alcance de nuestra variable es a nivel de un procedimiento o de una función, significará que la variable que nosotros estemos creando o con la cual estemos trabajando va a estar disponible en el procedimiento o la función donde yo la estoy utilizando o donde yo la estoy declarando. Pero por fuera de este va a dejar de existir. Es decir, que no va a tener obligatoriedad de respetar que yo no la puedo utilizar en otro procedimiento o en otra función. ¿Por qué?
Porque es que una vez que yo termine de ejecutar la línea de instrucciones del procedimiento o de la función donde yo tenga incorporada esa variable, ahí ella muere. Entonces, tranquilamente, en otra función o en otro procedimiento, yo voy a poder utilizar la variable, ya sea con el mismo tipo de datos, con las mismas características que tenía en otro procedimiento o en otra función, o con otras características totalmente diferentes, y no voy a tener ningún problema. ¿Listo? Pero también las puedo utilizar a nivel de módulo. A nivel de módulo significa que las debo crear antes del primer procedimiento o función que exista en el módulo donde yo estoy trabajando, valga la redundancia, mis procedimientos y mis funciones. Y las variables que yo declare a nivel de módulo siempre van a estar disponibles para poderlas utilizar en los diferentes procedimientos y funciones que existan dentro de ese módulo. Y al contrario de las variables que creamos a nivel de procedimiento o de función, las variables que nosotros creemos a nivel de módulo van a respetar sus valores en los diferentes procedimientos o diferentes funciones dentro de ese módulo en las que yo las utilice. Es decir, si yo declarase una variable a nivel de módulo y a esa variable en el procedimiento A le entrego un valor, por ejemplo, de 10, y luego de que termine ese procedimiento en otro procedimiento del mismo módulo, yo estoy utilizando esa misma variable y estoy haciendo una operación, por ejemplo, de suma con esa variable, y estoy sumando lo que tenía otra variable que tenía un número 2 más lo que tenía esa variable que declaré a nivel de módulo. Como en el procedimiento anterior había quedado con el valor de 10, en este nuevo procedimiento, a no ser de que le hubiese cambiado el valor de entrada, él me va a tomar el valor con el que venía del procedimiento anterior. ¿Por qué? Porque es una variable a nivel de módulo. Entonces, ella va a conservar sus propiedades en los diferentes módulos o funciones que existan en ese procedimiento. Va a conservar los valores en los diferentes procedimientos o funciones que existan dentro del módulo. ¿Listo? Chicos, es importante que tengan clara la siguiente situación. Cuando nosotros estamos trabajando en la definición de las variables, si yo defino una variable a nivel de un procedimiento o una función, es importante que las funciones con las que las definan las instrucciones sean DIN o static. ¿Listo? Si defino la variable a nivel de un módulo, es importante que las defina a través de las instrucciones DIN o private. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Chicos, cuando nosotros dimensionamos variables con la instrucción dim, esta variable va a conservar los valores en la instancia donde yo la nombre. Cuando termine, los valores que esa variable tenga almacenada van a dejar de existir. Eso es lo que va a hacer la instrucción dim. Me va a controlar que esa dimensión que tome mi variable pierda sus valores una vez termine de ejecutar la función o el procedimiento donde yo la declaré. Si yo declarase variables con la instrucción static, va a ser el efecto contrario. Cuando yo declaro una variable con la función static, con la instrucción static, esta parametrización no va a permitir que mi variable pierda el valor. Así yo vuelva a ejecutar el procedimiento o la función donde la tenga dimensionada,
múltiples veces. Ella me va a ir conservando los valores que vaya almacenando cada ejecución de ese procedimiento o de esa función. ¿Por qué? Porque esta instrucción lo que hace es no dejar que los valores se pierdan, incluso cuando nosotros ya hayamos terminado de desarrollar un procedimiento. Para que me entiendan un poco mejor, vamos a hacer unos ejemplos cortos del tema de las variables para que ustedes vean qué es lo que acabamos de hablar. Entonces, recuerden, chicos, voy a volver a subir. Variables es un elemento dentro del código que me va a almacenar valores de manera temporal. Voy a abrir el editor de Visual Basic y vamos a crear un módulo. Entonces venimos por acá por insertar, módulo. Le voy a cambiar el nombre, ejemplos, variables, y vamos a crear un procedimiento. Sub mi primera variable. Miren, chicos, yo le voy a dar enter y él solito va a reconocer que estoy trabajando con un procedimiento. Entonces miren, como yo ya había colocado la instrucción de sub, coloqué el nombre, inmediatamente le di enter, él solo vino y me generó el código de cierre para que nosotros no vayamos a cometer un error. Él solito viene y me coloca el código de cierre y ya no tener que preocuparme sino por colocar el código o las instrucciones que va a existir dentro de este procedimiento. Entonces, chicos, dice mi primer variable, ese va a ser mi procedimiento. Vamos a crear una variable que me permita imprimir un número. ¿Listo? Entonces, chicos, importante, nota, ténganlo en sus referencias. Cuando estén trabajando dentro de los procedimientos, si ustedes quieren hacer anotaciones como para ir entendiendo qué es lo que van haciendo, ustedes pueden incorporar líneas de código que no son códigos. Me explico. Una línea de código que no es un código dentro de la programación es un comentario. Para insertar comentarios dentro del editor de Visual Basic, en sus procedimientos o en las funciones que estén trabajando, lo único que van a tener que hacer es colocar una comilla simple y colocan el texto con el que quieran identificar esa secuencia con la que vayan a trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a colocar un mensaje que es variable implícita. ¿Listo? Cada que ustedes hagan esto, comilla simple y un texto, miren que él se va a colocar en verde. ¿Eso qué significa? Que es un comentario. Él no va a leer eso dentro de la ejecución de la macro como una línea de código para que no te genere un error. ¿Listo? Entonces, siempre que quieran dejar algo comentado, lo pueden colocar con una comilla simple y ya colocan el texto. Miren, yo puedo generar acá esta línea como para tener un separador, pero como lo tengo con esta comilla simple al inicio, me va a quedar como un comentario. Entonces vamos a grabar esta primera variable, así se llama el procedimiento. ¿Qué voy a crear? Una variable implícita. Recuerden, la variable implícita no necesito declararla. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a llamar una variable que se va a llamar contador. Y a esa variable contador, recuerden que como no necesito declararla porque es una variable implícita, le voy a entregar lo que ella tenga en ese instante más 2. ¿Listo? Y ese valor lo voy a imprimir, me voy a devolver. No se preocupen, lo vamos a imprimir
acá en esta celda, en la celda G14. ¿Listo? Entonces, en la celda G14 voy a utilizar la instrucción range. Más adelante vamos a ver todo este conjunto de instrucciones para que ustedes los puedan dominar. Le voy a decir que le entregue lo que tenga esa variable contador. ¿Listo? Antes de, le voy a decir acá a range en G14 que vaya y la seleccione, porque yo puedo estar ubicado en cualquier otra celda. Entonces quiero irme, pararme en la celda G14 y una vez esté ahí le voy a entregar lo que tiene esta variable contador. Miren chicos, yo lo que estoy haciendo es una operación matemática en la cual le voy a entregar un resultado a una celda de lo que contiene una variable. Temporalmente esta variable me está ayudando a almacenar un valor, pero miren que no tiene ninguna especificidad. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá. Recuerden que para poder ejecutar un procedimiento, eso lo creamos con un procedimiento que fue mi primera variable. Tengo que entregar un objeto para que lo pueda ejecutar. En este caso voy a colocar un botón a través de la ficha programador. Aquí en insertar controles de formulario voy a insertar este botón y miren que el botón me abre para la asignación de mi macro. Le voy a decir mi primera variable y aceptar. Vamos a borrar este contenido y vamos a copiar mi primera variable. Listo. Ya tengo aquí la ejecución. Miren que estoy parado por acá en F8 y le voy a dar mi primera variable. ¿Qué hizo? Me imprimió en la celda G14 lo que nosotros le habíamos acabado de escribir a través del código. Generamos una variable contador que llevaba un dato específico y vino y lo imprimió en la celda G14. Listo. Miren que variable implícita yo no necesité definirla ni entregarle un tipo de datos. Es decir, esa variable va a poder almacenar cualquier tipo de datos. ¿Cómo así? Acá le entregamos un número. Voy a hacer un cambio y ya no le voy a entregar un número, sino que le voy a entregar un hola. Y voy a venir nuevamente a ejecutar esta macro con este botón que dice mi primera variable. Yo le doy clic y ya lo que me imprime es hola. Como es una variable implícita, yo no tuve que dimensionarla. Al no tener que dimensionarla, no tengo que entregarle ningún tipo de datos, y como no tiene ningún tipo de datos almacenados, no tiene ninguna restricción, no está amarrada a absolutamente nada, él me va a recibir cualquier valor que yo le esté entregando. ¿Listo? Vamos a definir ahora una variable explícita, es decir, yo voy a dimensionar una variable y le voy a dar una estructura. Entonces voy a volver a abrir acá el editor de Visual Basic y ya voy a crear una variable explícita. Para crear mi variable explícita, pues le voy a generar una declaración a través de la instrucción dim y le voy a decir que esa variable va a ser contador. Chicos, miren algo importante cuando ustedes declaran las variables. Como este es el nombre inicial de la estructura que va a controlar absolutamente todas las variables que se llamen contador, miren que yo este contador lo copié con C mayúscula. ¿Qué hizo él? Inmediatamente reconoció todas las palabras donde yo había tenido ahorita la palabra contador que estaba todo en minúsculas, pero como aquí en la declaración tiene esta C en mayúsculas, él solito la cambia. Entonces miren, yo puedo copiar acá
contador. Estas tres últimas en mayúscula. Como mi variable está declarada y en la declaración tiene esta estructura, el solo viene y me cambia. ¿Para qué? Para evitar que yo cometa errores. Entonces miren que declarar una variable es importante porque incluso me va a ayudar en la ejecución de las líneas de código a tener control de la estructura de esa variable y evitar que yo me equivoque, porque tranquilamente si yo no la declaro, puede que no me dé cuenta y copie contadora, ¿cierto? Y siga trabajando. Y en un momento determinado, él no me está haciendo lo que yo necesito que me haga, solamente porque en un punto, en una instrucción, se me perdió la secuencia de trabajo, porque ya no me almacenó dentro de la variable contador que yo necesitaba, sino contadora, pero como no estaba declarada, yo no me di cuenta que él no me corrigió, que no me la colocó en mayúscula, que no me la colocó en mayúscula inicial, y para mí fue transparente, entonces seguí derecho dentro de la ejecución, y me saca el error o no me ejecuta el código que yo necesitaba de la manera como lo necesitaba. Entonces por eso es importante que siempre declaren las variables. Entonces voy a volver en esta declaración y vamos a generar nuevamente contador y acá le voy a decir más 3 y que nuevamente en la celda G14 me imprima lo que tenga esta variable contador, que para este ejercicio va a ser 3. Listo, voy a cerrar y voy a volver a imprimir mi primera variable. Miren que ya me lo cambia por el 3. Puedo volver a borrar y puedo volver a ejecutar. Me va a volver a colocar el 3. Recuerden que si yo dimensiono a través de la instrucción dim, una vez se ejecute el procedimiento o la función que estemos trabajando, esa variable pierde su valor y ella vuelve, inicia desde su punto inicial, valga la redundancia. Entonces, cada que yo ejecute, puedo volver a borrar y voy a volver a ejecutar, me va a aparecer el número 3. Me va a aparecer el número 3. ¿Listo? Ahora, recuerden que también puedo dimensionar a través de la declaración de la variable, pero no como dim, sino como static. ¿Qué pasa con esa declaración? Cuando yo tengo esa declaración, que miren, la estamos haciendo dentro de un procedimiento, la voy a declarar static. La variable contador ya está declarada o dimensionada de manera estática. ¿Qué va a hacer? Esta declaración hace que esta variable no pierda su valor, conserve su valor, a no ser de que yo le entregue en un momento dentro de la instrucción algo para que se reinicie, ¿cierto? Una instrucción para que ella se reinicie. Entonces miren la diferencia. Cuando la teníamos acá dim, cada que yo le daba clic al botón, me seguía colocando el número 3, el número 3, el número 3, el número 3. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a volver a presionar sobre este botón mi primera variable. Le voy a dar clic. Me trae como resultado 3. ¿Por qué? Porque fue la primera ejecución. ¿Listo? Recuerden que la instrucción que nosotros le dimos fue que ese contador lo hiciera al valor que tuviera contador, que para este caso va a ser 3, más 3. Miren, si yo vuelvo y presiono este botón, ya el valor es 6. ¿Por qué? Porque como la variable la declaramos con la instrucción static, ella no está perdiendo su valor. Y cada vez que yo ejecute este procedimiento, ella va a seguir redimensionándose sobre el valor con el que había quedado en la última ejecución que teníamos de este procedimiento. Lo que no pasa cuando nosotros hacemos una declaración de una variable con la instrucción dim. Como lo vimos anteriormente, yo podía borrar y él me seguía colocando el número 3. ¿Por qué? Porque una vez terminado el procedimiento, ella volvía y se reiniciaba a sus valores iniciales.
Yo aquí puedo borrar, pero es que el que está teniendo el contenido no es la celda, sino la variable. Y como la variable está abierta por la declaración static, miren que ahí tenía un 9, yo vuelvo y presiono y miren que él me sigue redimensionando al 12. Yo puedo seguir presionando aquí el botón y él me va a seguir aumentando y aumentando y aumentando en valores de 3 en 3, independientemente de que yo aquí borre, el siguiente número va a ser el 51. Si yo vuelvo y borro y me paro por aquí y vuelvo y ejecuto, el siguiente número va a ser el 54. Esa es la diferencia, chicos, que hay cuando yo declaro variables tipo DIN y cuando declaro variables tipo static. ¿Listo? En este caso, las declaramos en un procedimiento para el ejemplo, pero yo las podría declarar a nivel de módulo. Yo podría haber hecho la declaración. Ahora sí, si yo hago una declaración a nivel de módulo, yo en el módulo no puedo declararlas de forma estática porque igual ella va a conservar los valores dentro del módulo para los diferentes procedimientos. Es decir, si yo declaro la variable DIN contador a nivel de módulo, miren que a nivel de módulo la estoy declarando antes del primer procedimiento o función que yo tenga dentro del módulo, ¿cierto? Esta declaración aquí ya no me sirve. Y ella va a tomar valores, o yo la puedo utilizar, esta variable, en cuantos procedimientos o funciones tenga dentro de ese módulo. Mi segunda variable. Y a esta le voy a decir que es contador, va a ser igual a contador más 10 por 10. Vamos a colocarlo aquí más bien por 10. ¿Listo? Y le voy a decir, vaya a la celda G14, selecciónese y vaya nuevamente a esa celda y entréguele el valor que tenga la variable contador. Listo. Voy a generar enseguida un nuevo botón para este segundo procedimiento que tenemos acá. Miren que yo ya no tuve que definir las variables dentro del interior de los procedimientos porque ya la tengo definida en el módulo, entonces la puedo utilizar en todos los procedimientos que yo tenga dentro de la ejecución. Esta es mi primera variable, vamos a crear otro botón que controle mi segunda variable. ¿Listo? Voy a extender acá y voy a llamar este mi segunda variable. ¿Listo? Acá tengo el botón. Si yo presiono mi primera variable, el resultado que voy a tener acá es 3. Si yo presiono mi segunda variable, ya el resultado que voy a obtener es 30. ¿Por qué? Porque como dimensionamos la variable a nivel de módulo, pues ella no pierde sus valores en los procedimientos que yo le esté ejecutando. ¿Listo? Entonces esa es la gran diferencia que hay entre poder dimensionar las variables a nivel de procedimiento o función o las variables a nivel de módulo. ¿Listo? Ahora, chicos, ¿qué son los tipos de datos dentro de las variables en el mundo de las macros en Excel? Pues resulta que nosotros podemos manejar diferentes valores dentro de las variables que estemos trabajando, que vayamos a almacenar dentro de nuestra macro. Estos tipos de datos pues van a ser esos valores que vamos a permitir almacenar. Dentro de Visual Basic para Excel, los tipos de datos que se manejan son los siguientes. Vamos a tener tipos de datos numéricos, tipos de datos de fecha y hora, tipos de datos de texto, tipos de datos booleanos, tipos de datos de objeto y tipos de datos variantes. Ahora, cada uno de ellos
va a tener una caracterización específica y me va a permitir almacenar ciertas características de datos dependiendo de la dimensión que yo le haya hecho a esos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, los tipos de datos numéricos pueden ser datos tipo byte, datos tipo integer, datos tipo long, datos tipo single, datos tipo double o datos tipo currency. ¿Qué es lo que significa esto? Los datos tipo byte van a poder tomar valores entre 0 y 255. Es un tipo de dato numérico con connotación de un número entero. ¿Listo? Esto es más informativo y es que el tamaño que logra tener es de un bit. ¿Listo? El tipo de dato integer va a contener valores entre menos 32.778 a 32.768. Son los que se conocen como enteros cortos, porque miren que su rango de operación realmente es muy pequeño. ¿Listo? Puedo tener otro tipo de datos numéricos, que es el tipo de datos long. Estos son los que se conocen como enteros largos. ¿Listo? Y me va a almacenar valores entre menos 2.147.483.648 a su connotación positiva 2.147.483.648. Entonces miren la diferencia para un tipo de datos entero entre long. Si yo discriminara mi variable como un tipo de datos long, voy a tener toda esta capacidad de manejo numérico, mientras que si lo dimensiono como tipo entero voy a tener solamente esta capacidad de manejo numérico. ¿Listo? Un dato tipo single es un dato numérico pero con connotación decimal. ¿Listo? Que me va a permitir almacenar hasta 7 decimales en frecuencias de números que van desde menos 3,4028 e a la 38 a menos 1,401298 e a la menos 45 y sus connotaciones positivas. Tipos de datos double, que es el otro tipo de datos numérico que tiene connotación decimal. La diferencia entre este y este es, estos son muchos más grandes en almacenamiento, en capacidad de almacenamiento numérico y pueden contener mayor cantidad de decimales. Pueden contener hasta 16 decimales. Y los tipos de datos currency, que son tipos de datos para una connotación de moneda. Pues realmente yo lo que puedo hacer con ellos son puros cálculos monetarios. Y miren las cifras que maneja. Va desde menos 922 millones, que en este caso serían billones, 337.203.685.477, hasta su connotación positiva. ¿Listo? Podemos tener tipos de datos para las variables de fecha y hora. Este tipo de datos los vamos a declarar o los vamos a dimensionar como tipo date. Tienen una particularidad y es que cuando nosotros estemos trabajando con este tipo de datos o vayamos a entregar un valor de fecha a un tipo de dato date, ese dato dentro de nuestro código lo vamos a tener que incorporar entre el símbolo del número al principio y al final de la fecha que estemos trabajando. ¿Listo? Tipo de datos texto. Su definición va a ser string. Eso es la característica de un tipo de datos tipo texto. ¿Qué va a contener? Cadena de caracteres. Por ejemplo, curso de macros en Excel. ¿Listo? ¿Qué connotación tiene?
que esas cadenas de caracteres no van a importar si son textos, si son números, si son espacios, si son signos de puntuación, si son caracteres especiales. Y cuando las estemos trabajando dentro de nuestro código, siempre van a tener que estar incluidas dentro de comillas dobles, ¿listo? Para poder expresar qué es un tipo de datos texto. También nos podemos encontrar tipos de datos booleanos. Tipos de datos booleanos que solamente van a tener una connotación de valores entre verdaderos y falsos. Son valores lógicos que me van a indicar si lo que yo estoy hablando es una verdad o es una mentira. El valor que siempre van a tomar por defecto cuando yo tenga una declaración de tipo de datos booleano, que lo reconozco porque la instrucción con la que se declara en Visual Basic es boolean, siempre van a tener por defecto el valor falso. El otro tipo de datos que nosotros podemos manejar es un tipo de dato objeto o object. ¿Listo? ¿Para qué me sirven este tipo de datos? Para acceder a propiedades y métodos de un objeto a través de una variable. Por ejemplo, si ustedes tuviesen una imagen, pueden llamar una variable tipo objeto que apunte a esa imagen y ya puedo acceder a las características de esa imagen, de tamaño, de colores, de bordes y demás, para poder cambiar a través de código cada una de esas especificidades o cada una de esas propiedades. Y por último vamos a tener un tipo de datos variant, que son los datos variantes. ¿Y qué connotación tienen, chicos? Que realmente estos tipos de datos los utilizamos cuando dentro de la ejecución del código que estemos trabajando desconocemos para qué es que estamos utilizando esa variable en primera instancia, ¿cierto? Entonces, para no dejar, eso es casi que una variable implícita, pero para no dejarla abierta y no cometer errores, es mejor dimensionarla tipo variant. ¿Por qué? Porque en ella yo voy a poder almacenar cualquier tipo de valor. Yo voy a poder almacenar un valor numérico, voy a poder almacenar un valor tipo texto, incluso voy a poder almacenar un valor booleano y no me va a generar errores dentro de mi código. Que si, por ejemplo, yo tengo una variable, y así ya hacemos un ejemplo, dimensionada como tipo entera y le voy a ingresar un texto, pues él me va a generar un error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me va a decir que no es del tipo de datos correspondiente a lo que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, para entender un poquito más este tipo de datos, vamos a hacer 2-3 ejemplos con el tema de las variables para que ustedes vean cuál es la connotación que tiene. Entonces, vamos a volver a nuestro editor de código de Visual Basic. Voy a crearme otro módulo. Listo. Voy a cambiarle aquí el nombre. Ejemplos, tipo, variables, tipos de datos, perdón. Y aquí voy a crear un procedimiento, identificación, tipos datos. Así va a llamar mi procedimiento. Entonces miren, chicos, los tipos de datos, recuerden, yo siempre empiezo a declarar mi variable y le voy a decir que esta variable se va a llamar número. Y para decir de qué tipo de datos va a ser la variable número, le voy a decir acá as, genero un espacio y escribo el tipo de datos que va a tomar esta variable. Por ejemplo, le voy a dar un tipo de datos byte. Listo. Y a ese tipo de datos byte vamos a decirle lo siguiente. Me voy a venir acá y voy a copiar 25 en esta celda. Y me voy a llevar ese dato y lo voy a imprimir en esta otra celda de acá. Entonces, este está en la celda C108 y me lo voy a llevar para la celda E108. Volvamos a nuestro editor y le voy a decir,
esa variable número la voy a llenar, la voy a hacer igual, la voy a llenar con lo que tenga la celda C108. Otra forma, chicos, esto lo vamos a ver más adelante, pero para que se vayan familiarizando con las instrucciones, otra forma de hacer mención a la celda no es con la instrucción range, sino con la instrucción cells. Lo que pasa es que esta funciona con posicionamientos de filas y de columnas, no con letra y número como lo hace la función range. Entonces, como aquí vamos a trabajar con posicionamiento de fila y de columna, dijimos que estaba en la celda C108, es decir, la fila que tiene esa celda es la 108 y la columna es la C, pero en posiciones numéricas ABC, la columna C sería la número 3. Entonces le voy a decir que a número le entregue lo que tiene la celda C108. Y dijimos, a la celda E108 le vamos a entregar ese valor. Entonces, luego voy a decirle que a la celda E108, es decir, E es columna 5, le lleve lo que tiene la variable número. Miren que como tengo declarada la variable, así yo la copio aquí en minúscula, ella inmediatamente me la redimensiona y me la coloca en mayúscula. Listo, ya terminé mi procedimiento. Voy a cerrar, vamos a llamar un botón, esta vez lo voy a hacer con una forma para que ustedes vean que yo lo puedo hacer sea con la botonera del programador de Visual Basic, con cualquier forma, y a esta forma le voy a asignar la macro. La selecciono, clic contrario y le decimos asignar macro. ¿Cuál? Identificación del tipo de datos. Y la voy a ejecutar. Miren que cuando yo la ejecute, él tomó y me pasó este 25 para acá. Recuerden que esa variable que acabamos de crear la dimensionamos con tipo byte. Recuerden, tipo byte me va a tomar valores entre 0 y 255. Por eso él me permitió hacer esta gestión, porque el 25 está comprendido entre 0 y 255. Pero miren, si yo por ejemplo le diese a esta celda el valor de 300, miren lo que pasa cuando yo la ejecuto. Me va a decir que hay un error de desbordamiento, que se ha producido un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué desbordamiento? Porque recuerden que las variables tipo byte solamente me permiten recibir valores enteros entre 0 y 255. Pero el número que yo le entregué aquí era 300, está por fuera de la dimensión, entonces por eso me genera este error de desbordamiento. Como yo ya lo conozco, pues le voy a dar finalizar, pero si yo le diese depurar, él me va a llevar al código y me va a decir en qué línea es que él está encontrando el problema. Claro, el problema lo está encontrando acá, porque está tratando de llevarle a una variable tipo byte, ¿cierto? Un valor que él no es capaz de almacenar ahí, porque miren que el valor que tiene esta celda es el 300, y acá yo solamente puedo almacenar números entre 0 y 255. Por eso el 25 me lo llevó sin problema, el 300 no me lo llevó. Si yo quisiera de pronto corregir ese error, detengo a través de este botón esa ejecución de la macro y vengo, lo que me toca hacer aquí sería cambiar el tipo de datos y colocar un tipo de datos que sí me reciba esa información. En este caso, integer, porque recuerden que integer sí tiene un amplio número mucho más grande. Entonces, ahora sí, si yo vuelvo y ejecuto, ya no me va a sacar el error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque miren que la variable tipo integer va desde menos 32.768 hasta 32.768. Es decir, está comprendido dentro de este número que le estamos entregando. Otra cosa sería esto, que yo colocar acá la palabra hola, ¿cierto? Si yo vuelvo y ejecuto,
me va a volver a sacar otro error. Pero miren que aquí ya no me dice desbordamiento, me dice, hey, no me coinciden los tipos. ¿Cuáles tipos? Los tipos de datos. ¿Por qué? Porque aquí en el código nosotros dijimos que la variable con la cual íbamos a hacer el traslado de la información de esta celda hacia esta celda era una variable de tipos de datos integer, es decir, numérica, pero esto no es un número, esto es una palabra. Listo. Si yo quisiera corregir el código, nuevamente vengo acá y me toca decirle que entonces esta variable es de tipos de datos string. ¿Para qué? Para que ahora sí, al ejecutar el código, no tenga problema y venga y me copie la información. Entonces miren chicos, que eso es lo que hacen el tipo de datos con las variables que nosotros estemos trabajando en Excel. Son las que me van a permitir definir qué tipo de información es la que yo voy a poder almacenar en las variables para poder luego, en las líneas de código que estemos generando, trasladarlas en esas ejecuciones de las secuencias de código de cada procedimiento, cada función que estemos desarrollando en estas macros. Con esto finalizamos esta tercera lección del capítulo 2 de estructuras generales de las macros en Excel. Espero les haya gustado chicos y nos vemos en la siguiente lección.